Bienvenidos, queridos amigos y hermanos, es un placer saludarles. Vamos a tener la consideración de las respuestas al estudio de esta semana, 31 de septiembre al 6 de octubre. Vamos a comenzar. Agradecemos a nuestro Padre Jehová primeramente el privilegio de tener su palabra, la Biblia, la cual nos da ejemplos reales de hombres y mujeres fieles del pasado que, pese a la imperfección, a las adversidades y la persecución, se mantuvieron fieles a Dios y nos han dejado un ejemplo para que ahora nosotros, en tiempos modernos, podamos seguir corriendo con aguante a pesar de las diferentes tribulaciones que cada quien enfrenta. Entonces agradecemos mucho a Jehová ese regalo que nos ha dado, que es la Biblia, también a nuestro Rey Jesús, el ejemplo que nos ha dejado en la Biblia, y también el ejemplo que encontramos de muchos hermanos fieles de tiempos modernos, los cuales el esclavo fiel y prudente nos comparte a través de nuestras publicaciones. Vamos a comenzar. Dice la primera pregunta, como ustedes pudieron ver, este artículo nos anima a no rendirnos, a nunca rendirnos. Ese es el texto temático. El tema dice, no nos rendimos. El texto temático es 2 Corintios 4:16, no nos rendimos. Entonces, podemos decir, hermanos, que sin importar cuánto llevemos sirviendo a Jehová, queremos seguir creciendo y madurando como cristianos. El apóstol Pablo instó a los siervos de Dios a no rendirse nunca. Su carta a los filipenses nos anima a aguantar en la carrera por la vida. En este artículo veremos cómo poner en práctica sus consejos. Entonces, la pregunta 1 dice, ¿qué deben hacer los cristianos para terminar la carrera por la vida? Respuesta, los cristianos debemos movernos, seguir hacia adelante, en vez de quedarnos paralizados o estancados. Tenemos que seguir corriendo hacia adelante hasta cruzar la línea de meta. ¿Y cuándo termina esta meta? Bueno, podemos decir que, al igual que el matrimonio, pues también esta carrera termina hasta que la muerte nos separa, ¿sí? En ese sentido, nuestra carrera espiritual termina en el momento en que morimos, ¿sí? Esto lo deja claro el ejemplo de nuestro Rey Jesús. Él aguantó hasta el final de su muerte, igualmente el apóstol Pablo y los demás ejemplos de hombres y mujeres fieles del pasado. Entonces esta carrera por la vida termina cuando morimos, ¿sí? En este sistema actual. Párrafo 2. ¿Por qué fueron oportunos los consejos que dio Pablo a los filipenses? Respuesta. Porque lo que les venía a los filipenses era algo bastante fuerte, sí, se venía una fuerte oposición, persecución, y ellos debían estar firmes ante dichos ataques. Por eso eran oportunos los consejos que Pablo les estaba dando. Otra perspectiva de los oportunos consejos que dio Pablo es que él no era alguien que lo tenía todo fácil y, por así decirlo, estaba en una habitación, sí, en una cómoda habitación, diciéndole a un secretario que escribiera ocurrencias a los hermanos. De ninguna manera. El apóstol Pablo era una persona que sí sabía de lo que estaba hablando, porque él lo había experimentado en carne propia. De hecho, estos consejos que Pablo escribió tenían franqueza de expresión, pues él también estaba experimentando e iba a experimentar una severa persecución, ¿sí? Hasta encarcelamiento, hasta golpes, ¿sí? Golpizas. Entonces el apóstol Pablo aguantó fielmente, por así decirlo, completó, no la carrera, pero sí la prueba, ¿sí? Y esto animó a los hermanos de Filipos a no rendirse. Entonces, eso es un buen ejemplo también. Párrafo 3. ¿Qué sabía Pablo y qué preguntas vamos a analizar? Respuesta. Pablo sabía que para terminar la carrera debía estar centrado en la meta.
¿sí? Y debía seguir adelante, no quedarse estancado. Siguiente, vamos a responder las siguientes 3 preguntas. Primero, ¿qué aprendemos del apóstol Pablo? Segundo, ¿qué ejemplos de fe de nuestros días nos enseñan que podemos aguantar pese a los obstáculos? Y tercero, ¿cómo nos ayuda nuestra esperanza para el futuro a fortalecer nuestra resolución de no rendirnos? Bien, es un análisis bastante interesante, bastante oportuno el que vamos a considerar. Párrafo 4. ¿Qué hizo Pablo a pesar de la situación en la que estaba? Bueno, respuesta. A pesar de estar bajo arresto domiciliario, el apóstol Pablo se mantuvo ocupado dando testimonio a quienes lo visitaban y también escribiendo cartas a las congregaciones lejanas. Entonces vemos que pese al encarcelamiento, bueno, aunque era un arresto domiciliario, no era que él estaba en prisión, el apóstol Pablo no adoptó una actitud pasiva o, en el peor de los casos, no abandonó su servicio, sino que él seguía corriendo según lo permitían las circunstancias. Párrafo 5. De acuerdo con lo que leemos en Filipenses 3, 12 al 14, ¿qué ayudó a Pablo a no perder de vista la meta? Podemos ver lo que dice Filipenses 3, 12 al 14. Dice, no es que ya haya recibido el premio ni que haya alcanzado la perfección, sino que sigo adelante para ver si también puedo obtener aquello para lo que Cristo Jesús me eligió. Hermanos, no creo haberlo obtenido todavía, pero una cosa es segura, olvidando las cosas que quedan atrás y para alcanzar las cosas por venir. Sigo adelante hacia la meta para recibir el premio de la llamada celestial de Dios mediante Cristo Jesús. Entonces, según leemos aquí, el apóstol Pablo menciona varias veces que no tuvo un exceso de confianza, ¿sí? Como dice ahí al principio del 12, como que si ya lo hubiera alcanzado, sino más bien siguió adelante, dice. Entonces, él se cuidó del exceso de confianza, no se confió en lo que ya había triunfado, sino él seguía en que debía seguir corriendo. Por eso el versículo 13 dice, no creo haberlo obtenido todavía. Y dice, olvidando las cosas que quedan atrás, me estiro, sí, sigo adelante, dice, hacia la meta. Esto específicamente se refiere a que Pablo no permitió que lo distrajeran ni sus logros del pasado, ni los errores que había cometido. De hecho, dijo que habló de olvidar las cosas, ¿sí? Habló de las cosas que quedan atrás. Él dijo que esto era esencial a fin de estirarse para alcanzar las cosas por venir, es decir, terminar con éxito la carrera cristiana. Por lo tanto, como comentario adicional, Pablo tuvo una actitud activa, ¿sí? En vez de pasiva. Pese a todos sus logros, a todos sus sufrimientos, a todos los pecados que cometió, Pablo decidió seguir adelante, ¿sí? Se liberó, dejó ir todas esas emociones que lo único que hacían era atarlo, estancarlo e impedirle seguir sirviéndole fielmente a Jehová y a Jesús. Párrafo 6. ¿Qué cosas que quedan atrás tal vez tengamos que olvidar? Bueno, el párrafo menciona algunas, por ejemplo, el sentimiento de culpa por pecados que cometimos en el pasado. Otro, no anhelar las oportunidades que dejamos atrás. Algunos, por ejemplo, renunciaron a prestigiosos trabajos bien remunerados a fin de buscar el reino, a fin de servir más de lleno. Otros rechazaron carreras en el mundo del deporte, en el mundo del espectáculo, y otros rechazaron o dejaron ir oportunidades para adquirir
educación superior, sí, en prestigiosas universidades. Entonces no hay que darle vuelta a esas oportunidades que dejamos pasar. Y tercero, también están los logros en el servicio a Jehová o las pruebas que hemos afrontado. Y esto es interesante porque no estamos diciendo que no queremos, por así decirlo, olvidarnos de Jehová o de lo bueno que hemos hecho. De ninguna manera estamos diciendo que hay que pasar por alto todo ello, sino más bien no queremos dormirnos en nuestros laureles, por así decirlo. Alguien podría pensar, bueno, ya alcancé tal privilegio, creo que completé la meta, ya todo lo demás es se va a realizar automáticamente. O alguien podría pensar que por haber predicado tantas décadas ya no es necesario que siga predicando. Recuerdo una experiencia que así le ocurrió a un hermano. Él, durante décadas y décadas, él fue un pionero en la predicación. Y él era el conductor del grupo, tenía ese privilegio. Sin embargo, como ya lo conocían en el territorio, él lo que hacía era decirle a los hermanos, bueno, vayan y prediquen ahí, porque a mí ya me conocen, la gente ya está cansada de verme, así es que vayan y prediquen, y yo aquí los voy a estar esperando en una banqueta. Imagínense, este hermano pues evidentemente no estaba haciendo lo que se nos está exhortando, pero eso podría ocurrir, ¿sí? Ese sentimiento de que ya completamos, de que ya hicimos todo, cuando en realidad aún no lo hemos terminado. No queremos dormirnos en nuestros laureles. Si pensamos en el apóstol Pablo, ¿qué hubiera pasado si él hubiera pensado así? Bueno, no hubiera terminado la carrera exitosamente como lo hizo. Párrafo 7. Según 1 Corintios 9, 24 al 27, ¿qué es necesario para ganar la carrera? Ponga un ejemplo. Bueno, vamos a leer el texto. Dice, ¿no saben ustedes que aunque todos los corredores de una carrera corren, solo uno recibe el premio? Corran de tal modo que lo ganen. Ahora bien, todos los que participan en una competencia demuestran autocontrol en todas las cosas. Claro, ellos lo hacen para recibir una corona que se marchita, pero nosotros para recibir una que no se marchita. Por lo tanto, no corro sin una meta, ni peleo dándole golpes al aire. Más bien, golpeo mi cuerpo y lo hago mi esclavo, para que después de haber predicado a otros, yo no sea desaprobado de algún modo. ¿Nota usted lo que dice aquí? Él habla de no autocomplacerse, él habla de tener una meta, y él habla de no estar dándole golpes al aire. La idea que se transmite es evitar todo tipo de distracciones. ¿Sí? Podemos pensar en una carrera urbana. Los participantes puede que pasen delante de algunos negocios y otras posibles distracciones. Pero ¿verdad que ningún corredor se pararía a mirar las vitrinas de los negocios o tiendas? Claro que no, pues su deseo es correr, es ganar. De forma parecida, en la carrera por la vida debemos evitar distraernos. Si nos centramos en la meta y nos esforzamos al máximo como lo hizo Pablo, ganaremos el premio. Entonces, podemos ver ahí la ilustración. Puede ver usted al primer corredor, el de rojo, él va centrado viendo el camino. Pero ¿qué hay de los que van atrás de él? Bueno, uno, por ejemplo, el de playera celeste, va distraído con los auriculares, revisando el teléfono. El de la playera azul oscuro, sí, él va hablando por teléfono, parece que no va corriendo, sino van caminando en realidad. Solo el de rojo va corriendo, pero los demás van caminando. La mujer de en medio, ella va viendo atrás, va muy distraída, puede tropezar incluso. El
de amarillo está viendo las vitrinas, ¿sí? En una de estas vitrinas, pues, es un almacén de ropa, ¿sí? Y hay una oferta de a mitad de precio. Más adelante hay otra venta de vinos. Entonces, en la carrera por la vida debemos evitar las distracciones y en vez de eso estar centrados en la meta, tener la vista al frente. Entonces, puede sonar exagerado, pero esa es la realidad. Párrafo 8. ¿Qué 3 situaciones vamos a analizar? Bueno, 1. Las expectativas que tardan en cumplirse. 2. La pérdida de las fuerzas físicas. Y 3. Las pruebas que duran mucho tiempo. Estas son 3 situaciones que pueden impedirnos seguir corriendo por la vida. Y queremos concentrarnos en qué alternativas hay para estas 3 situaciones. Párrafo 9. ¿Qué efecto puede tener en nosotros que tarden en cumplirse nuestras expectativas? Respuesta. Puede tener un efecto nefasto, un efecto negativo. Por ejemplo, podríamos llegar a perder el entusiasmo, la fe, el interés en servirle a Jehová. Como dice Proverbios 13:12, hasta podríamos llegar a enfermar en sentido físico, emocional o mental. Entonces, algunos hasta han abandonado la organización, pues han visto que no se han cumplido las expectativas que en algún momento ellos llegaron a pensar, ¿sí? O que en algún momento se les dijo. Pues lamentablemente este ha sido un efecto negativo en muchos hermanos. Pero, como dice el párrafo 10, ¿qué hizo un leal matrimonio cristiano cuando no se cumplieron sus expectativas? Bueno, ellos siguieron adelante, igual que el apóstol Pablo. No se quedaron, por así decirlo, no se quedaron lamentándose, no se quedaron paralizados, victimizándose, ni decidieron que era mejor hacer una pausa en su servicio a Dios. Ellos no hicieron eso. Ellos estaban resueltos a correr con aguante hasta terminar la carrera. ¿Sí? Ellos pensaron que en 1914 iba a venir el Señor Jesús y se los iba a llevar al cielo. Y no fueron los únicos. Muchos lo pensaron, pero ellos siguieron sirviendo fielmente. No siguieron tras aquellos que abandonaron la organización frustrados porque pensaron que se les había engañado. No, ellos siguieron sirviéndole a Jehová. Y algo que ellos dicen es que no servían a Dios por un premio de ir al cielo, sino porque amaban de corazón a Jehová. Ahora podríamos pensar, si nosotros hubiéramos estado ahí, ¿qué hubiéramos hecho? Bueno, es significativo pensar en eso, pues hay muchos que aún en tiempos modernos tienen expectativas, ¿sí? Es muy frecuente escuchar que algunos hasta realizan cierto tipo de especulaciones cada año que se acerca la conmemoración o cada año que se acerca la asamblea regional. Sin embargo, no es conveniente hacer tales especulaciones. No servimos a Jehová, nuestra fe no está basada en una fecha o en una especulación. El fin tendrá que venir, sin duda alguna. Nuestro Rey Jesús vendrá también, sin duda alguna. Nosotros no sabemos cuándo, yo no lo sé, pero lo que sí sé es que lo amamos y le servimos. Así es que nuestra adoración a Él no es condicionada. Tener esto presente nos va a ayudar. Párrafo 11 y 12. Dice: ¿por qué podemos seguir adelante aunque ya no tengamos tantas fuerzas como antes? De un ejemplo. Respuesta: porque esta es una carrera espiritual, no depende de nuestras fuerzas físicas. Aunque no estamos diciendo que las fuerzas no son beneficiosas. Reconocemos las ventajas de tener buena salud física. Hay ejemplos de hermanos que pese a la nefasta salud han mantenido una buena actitud y siguen sirviendo a Jehová fielmente según lo permiten las circunstancias.
Por ejemplo, el hermano Arthur Secor, él solía decir: lo importante no es lo que hemos hecho, sino lo que hagamos a partir de ahora. La idea del hermano es progresiva, ¿sí? Seguir progresando en vez de estancarse. Y también la actitud positiva es muy importante, porque cuando perdemos la actitud positiva, caemos en la frustración, en la amargura, en el pesimismo, ¿sí? Todo lo vemos negativamente y eso es lo que no queremos, porque estamos cerca de terminar la carrera. Sería muy triste que por una actitud amarga, negativa, nos retiráramos o abandonáramos la carrera. Párrafo 13. ¿Qué les pasó a Anatoly y Lidia? ¿Y cómo nos anima su ejemplo a seguir adelante aunque suframos dificultades durante mucho tiempo? Bueno, ellos sufrieron hostil persecución de parte de las autoridades. Y esto no fue algo de unas cuantas semanas o meses, esto fue algo de años. Sí, ellos sufrieron encarcelamientos y en otro momento, cuando al fin lograron retomar las reuniones, se menciona que debían recorrer largas distancias a través de la nieve. Usted puede imaginarse cómo es la distancia de 30 kilómetros, solo que bajo temperaturas extremadamente frías. ¿Cuánto tiempo le llevará a una persona a recorrer 30 kilómetros? Seguro que más de una hora. Ahora imagínese a alguien con la mano adentro del freezer por más de una hora, adentro del congelador de la refrigeradora. Pues algo parecido experimentaban nuestros hermanos para poder ir a la reunión. Si usted hubiera estado en esa situación, si hubiéramos estado, ¿habríamos asistido a las reuniones? Seguro que ese ejemplo nos anima a perseverar, a no rendirnos, a depender de Jehová y a valorar nuestras reuniones, a valorar cosas que de seguro damos por sentado y pensamos que siempre van a estar allí. Párrafo 14. ¿Qué sabía Pablo que tenía que hacer para alcanzar la meta? Pablo sabía que el tener la esperanza celestial no era algo que instantáneamente le daba el premio. Él sabía que debía seguir adelante, sí, corriendo, en vez de quedarse paralizado, estancado o confiado, porque él tenía la esperanza celestial. De forma parecida, nuestros hermanos en tiempos modernos, aunque tengan esperanza celestial o esperanza terrenal, el que tengan esta esperanza, el que la tengamos, no garantiza que ya recibimos el premio. Todos, absolutamente todos, debemos completar fielmente la carrera hasta el final. Sí, entonces no porque alguien tenga esperanza celestial significa que ya completó la carrera. No, esta persona también tiene sus luchas internas, también debe seguir corriendo, pues si llegara un momento en que se estancara, pues no completaría la carrera y esto le impediría recibir el premio. Y por supuesto esto ha pasado en tiempos modernos a través de la historia moderna de la organización. Párrafo 15. ¿Cómo utilizó Pablo el tema de la ciudadanía para animar a los filipenses a seguir adelante? Bueno, el apóstol Pablo les recordó que aunque, por así decirlo, ellos tenían los privilegios de la ciudadanía romana, él les hizo ver que tenían una ciudadanía muchísimo más importante, la cual estaba en los cielos, ¿sí? Sin embargo, en aquel entonces Roma era la potencia, por así decirlo, que lideraba el mundo, como lo es hoy Estados Unidos. Entonces, en aquel entonces, tener la ciudadanía romana era como tener lo que hoy sería la ciudadanía americana, con todos los privilegios que esto conlleva. Sin embargo, Pablo les dijo y los animó: ustedes tienen una ciudadanía mucho mejor en los cielos, ¿sí?, que les va a dar mayores ventajas y privilegios. Por lo tanto, en comparación con esa ciudadanía en los cielos, la ciudadanía romana apenas
tenía valor, era un medio para un fin. Párrafo 16. Según Filipenses 4, 6 y 7, ¿qué debemos seguir haciendo para tanto si esperamos vivir en el cielo como si esperamos vivir en la tierra? Bueno, vamos a leer juntos ese texto. Filipenses 4, 6 y 7. Dice, no se angustien por nada, más bien, en cualquier situación, mediante oraciones y ruegos, y dando gracias, háganle saber a Dios sus peticiones, y la paz de Dios, que está más allá de lo que ningún ser humano puede entender, protegerá sus corazones y sus mentes por medio de Cristo Jesús. ¿Notó usted? Debemos seguir adelante de la mano de Jehová, de la mano de Jesús. Debemos tener el serio hábito de la oración, ¿sí? De la oración específica, de los ruegos, ¿sí? De agradecerle a ellos, agradecerle a Jehová la oportunidad, ¿sí? Comentarle no solo nuestros problemas, sino cómo nos sentimos, pedirle paz mental, ¿sí? Pues tanto Jehová como Jesús y los ángeles están muy interesados en cómo estamos corriendo. Ellos nos animan a no rendirnos y a depender de ellos, a apoyarnos en ellos. Así que la exhortación es clara. No vamos a ver, no miremos las cosas de atrás, ni permitamos que nada ni nadie nos impida seguir corriendo. ¿Sí? Es lo que nos anima este texto a seguir haciendo. No importa si alguien tiene esperanza celestial o esperanza terrenal. Párrafo 17. ¿Qué vamos a analizar en el siguiente artículo? Bueno, en el siguiente artículo vamos a ver qué debemos hacer para seguir adelante en la dirección correcta y a un ritmo que podamos mantener, ya que como vimos somos corredores, y mientras no muramos, mientras no lleguemos a la meta, debemos seguir corriendo, pero el corredor se cansa. El corredor necesita tener una alimentación balanceada, un peso apropiado, hábitos que le permitan tener la rutina de un corredor. Por eso, ¿qué debemos hacer como corredores espirituales? Para mantener la dirección correcta, el ritmo correcto. Vimos en la ilustración, en la gráfica, que una mujer iba corriendo hacia atrás, o estaba viendo hacia atrás. Imagínese a un corredor que va viendo atrás y se le ocurre correr en la dirección contraria. Bueno, en el siguiente artículo vamos a ver cómo fijar prioridades apropiadas y asegurarnos de lo más importante. A continuación comentaremos las preguntas de repaso. ¿Cómo nos motiva el ejemplo de Pablo a seguir adelante con la mirada fija en la meta? Bueno, el ejemplo de Pablo nos anima muchísimo a no rendirnos, a centrarnos en dónde estamos y qué estamos haciendo, en recordar que nos dedicamos a Jehová. Sí, entonces cuando llegan los problemas, estos razonamientos nos van a ayudar a no rendirnos, a no sentirnos mal por los pecados cometidos en el pasado, sino a seguir corriendo hacia adelante, no hacia atrás, sino hacia adelante. ¿Cómo podemos seguir corriendo la carrera por la vida a pesar de nuestras expectativas tarden en cumplirse, perdamos las fuerzas o suframos pruebas durante mucho tiempo? Como aprendimos en los ejemplos modernos, la clave es mantener una buena actitud. Podemos seguir corriendo o sirviendo con esa buena actitud. Recordar que nos dedicamos a Jehová. Recordar esto nos ayudará a mantener la vista fija en Él y en su Hijo Jesús, a fin de no rendirnos jamás. A no dar la verdad como algo ya terminado, sino lo importante es lo que hagamos a partir de ahora. Fue lo que aprendimos. ¿Qué impulsó a Pablo a esforzarse al máximo? Bueno, recordamos que a Pablo se le apareció literalmente el Señor Jesucristo y lo comisionó personalmente a predicar. En otras ocasiones se le aparecía un ángel para animarlo, fortalecerlo. Y por supuesto los hermanos también lo animaban.
Podemos decir entonces que esto y el gran amor que Pablo sentía por Jehová y por Jesús, además de la actitud positiva que él tenía, una actitud progresiva, no pasiva, ni de estancamiento, le ayudó. El apóstol Pablo sabía que había un premio, y él quería esforzarse por alcanzarlo de la manera correcta. Pues bien, queridos hermanos, es así como finalizamos este análisis. Ha sido un placer haber estado aquí con ustedes. Esperamos que esto les haya ayudado en su preparación para la reunión. Nos despedimos de ustedes. Reciban un cordial saludo, un gran abrazo. Bendiciones para ustedes y sus queridas familias. Hasta la próxima.